buenas noches para los que se fueron agregando. Gracias a Dios por un tiempo más que nos permite estar así. Vamos a ir al libro de la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 al 3. Dice así: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Vamos a orar al Señor, que guarde nuestros corazones, y a medida que vaya pasando la enseñanza, si el Señor lo permite, voy a dar parte del título ahora, que dice 2 cosas para hacer en cuarentena, ¿sí? Entonces ahora, a medida que pasen la enseñanza, vamos a acentuar o compartir qué son esas 2 cosas según este pasaje para poder hacer en este tiempo que el Señor nos ha dado también. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu infinito amor y bondad, por tu cuidado de todos los días, por tu amor en Cristo Jesús, por habernos tratado por medio de Él, por perdonarnos tantos pecados. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por tu amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias por hacer tu morada en nosotros, en tus hijos. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu amor de todos los días. Señor, guarda nuestros corazones, llévanos a todo tiempo a depender de ti, a buscarte, a aprender, a conocerte, a recibir tu palabra, a poder, como bien compartía uno de mis hermanos hoy, temblar ante ella, como dice tu palabra, a que no seamos oidores olvidadizos. Señor, guarda a tu pueblo, para que puedan dar todo el tiempo en este peregrinar, buscando agradarte a ti por medio de Cristo, Señor. Señor, y despojarnos también de todo tipo de justicia, de toda fuerza propia, de toda sabiduría propia, Señor, de todo lo que uno a veces, en lo cual se apoya, Señor, y a veces suele pecar contra ti, Señor, de esa forma. Señor, guárdanos. Y también te ruego, si entre nosotros hay personas que no te conocen, te ruego, Padre, que obres en los corazones para que vengan al conocimiento de la verdad, que se aferren a Cristo, el cual hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, para un poco más o menos para ir hablando acerca de este pasaje, recordemos que en estos días hemos venido hablando, o ya desde el tiempo que estamos siendo expuestos a las enseñanzas por este medio. Las enseñanzas han apuntado a muchas cosas que surgen en el corazón, a todo lo que puede albergar el corazón, como un poco lo compartía el otro día, que es engañoso y no tiene remedio, dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Y tanto el pastor Leonardo como yo, y también en muchos agradecimientos, se han mostrado que las enseñanzas apuntaban a eso, a cómo en este tiempo que nos ha tocado pasar así, han salido cosas a luz en nuestro corazón. También se ha apuntado a temores que podían venir y de repente, para poner la confianza en el Señor, el ánimo siempre es la Escritura, para que podamos poner en Él la confianza y no en aquellas cosas que son frágiles para que uno se apoye. Pero antes vivíamos así, esa era nuestra manera de vivir, nos apoyábamos en cualquier cosa que para nosotros nos daba cierta sensación de estabilidad, pero sin embargo, como cuando se derrumba todo, se cae toda la estantería en la cual teníamos ahí bien ordenadito todas las cosas, ¿no? Entonces, a eso apuntaban las enseñanzas y vimos, por ejemplo, bueno, el tema de, con todo esto que el mundo corre, en el miedo, en los temores, a fin de no correr como el mundo corre. ¿Por qué? Porque todos tienen temor de perder su vida, eso es lo que veíamos, pero el creyente está confiado en el Señor porque sabe que hay vida más allá de este mundo, que esto no es lo seguro, esto no es estable, y lo eterno en Cristo sí es estable, no perece. Hemos hablado también, y creo que todos hemos visto, el Señor nos ha hablado por su palabra, hemos visto que muchas veces no hemos aprovechado el tiempo cuando teníamos la posibilidad de reunirnos y uno dice, bueno, ahora sí veo que
en aquella oportunidad tenía la posibilidad de congregarme, de hacer esto, de hacer aquello, y quizás no lo hice. Y esas cosas se fueron a la luz y bueno, ahora dice uno, bueno, ahora cuando bien se levante la cuarentena, voy a tratar de, no sé, de ser el primero en llegar a las reuniones, el último en irme, voy a saludar hasta las paredes. Es una forma de decir, ¿no? Uno ve ahora las cosas que han pasado y dice, bueno, no procedí como tenía que ser, o no aproveché esto. Ahora cuando canten un himno voy a cantar con todas mis fuerzas, ahora cuando esté la palabra voy a estar atento, y tantas cosas que uno fue viendo, ¿no? Y son cosas que es cierto, está bien, eso es lo que tenemos que examinar en nuestro corazón, y si fue así, eh, poder correr al Señor, pedir perdón, y cuando el Señor lo permita, si nos da vida, poder ordenar nuestro caminar delante de Él. Este, o por ahí, pero ahora, otra de las cosas que pensábamos y veíamos que lo que tiene este tiempo que nos ha tocado vivir es que también tiene su lado bueno, y no estoy diciendo que vayamos a acostumbrarnos a esto como se planteó desde un principio, como hablamos desde un principio, sino que veamos las bondades del Señor en todo esto, porque lo bueno es que sale a luz lo malo del corazón, lo que está ahí en nuestro corazón. Entonces, fíjese que eh, ahora estando en esta condición, decimos, bueno, cuando vaya a hacer esto, voy a hacer aquello, cuando se levante la cuarentena, voy a hacer esto, y cuando se levante la cuarentena, a veces parece que estamos pensando en esto, ¿no? Cuando se levante la cuarentena vamos a hacer así, de esta forma, y, y a veces con tanto vamos a hacer, o voy a hacer, terminamos pareciendo algunos candidatos que se postulan para la política. Entonces no debería de ser así, sino que si el Señor lo permite, vamos a hacer esto o aquello, y que ese anhelo del corazón que está ahí lo podamos considerar y hacerlo para su gloria, ¿no? Entonces, ahora, en este tiempo que tenemos acá, fíjense que estamos 24 horas casi, quizás algunos no pueden salir de su casa literalmente, quizás algunos están sin salir desde que se inició todo esto. Pero bueno, la pregunta es cómo aprovechamos el tiempo que tenemos ahora, cómo estamos viviendo, porque antes, cuando teníamos la posibilidad de- de disfrutarlo, de vivir sin ningún impedimento, sin ninguna barrera de distanciamiento entre los hermanos, bueno, quizás no lo hacíamos, quizás no nos acercábamos, no compartíamos, éramos muy reservados para eso, y es raro eso entre creyentes. Entonces ahora, y viendo eso, bueno, ahora decimos, bueno, quiero ver otra vez a mis hermanos, quisiera hacer esto. Bueno, y ahora en este tiempo que tenemos ahora, que estamos acá, ¿cómo estamos aprovechando ese momento? ¿Cómo estamos disfrutando el tiempo que tenemos? Fíjese que cuando corríamos antes, en la desesperación que el mundo corre, nosotros estábamos también afanados, cargados con el trabajo, íbamos de acá para allá, teníamos muchas tareas, y bueno, y ahora cuando tenga tiempo, cuando descanse más, voy a ver si me pongo al día y puedo ponerme al día con las escrituras y con todo lo que tenga que hacer, y voy a llamar a mis hermanos y voy a hacer esto, voy a ver cómo están, me voy a interesar en cómo va cada uno, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, y ahora que tenemos el tiempo, ¿cómo estamos aprovechando eso? ¿Cómo estamos viviendo el tiempo que el Señor nos ha dado? Y lo bueno de esto, quizás algunos no, bueno, yo creo que van a coincidir, lo bueno de esto es que, si bien lamentamos no vernos cara a cara y compartir en ese tiempo así, pero lo bueno de esto es que también ha salido a luz en muchos de nosotros el desorden en nuestras vidas. Porque ahora que quizás que tenemos tiempo, también hay miles de excusas o miles de situaciones de decir, bueno, tampoco me puedo ordenar con el tiempo que tengo ahora. Estoy descuidando algo que es primordial, algo que es esencial para mi vida, para mi alma, y veo que tampoco me ordeno. Ah, entonces, fíjense que si estábamos en apuros o en aprietos antes por las corridas que hacíamos de acá para allá, decíamos, bueno, cuando tenga tiempo. Y ahora que tenemos tiempo, quizás a veces en ese desorden que tenemos nosotros, bueno, también encontramos que hay pecado en el corazón, también encontramos que hay fallas en nuestro corazón. Eso es un poco lo que quiero hablar. Entonces, eh,
O ahora quizás estamos con las expectativas, bueno, ahora que escuché acerca de cómo conducirme por la palabra del Señor, cuando venga cuando termine la cuarentena voy a vivir esto y esto y esto. Hermanos, no hace falta que termine este tiempo de cuarentena para disfrutar del Señor y de su palabra todos los días de nuestra vida. No hace falta eso. El otro día el pastor compartía que la palabra del Señor no está presa. No tenemos un impedimento, no hay una barrera que nos impide compartir el Evangelio, leer las Escrituras, compartir entre familias si hay alguno, llamar a un hermano. Fíjense que no hay ningún impedimento o una barrera que nos impida hacer esas cosas. Fíjense que no encontramos eso. Entonces la pregunta es cómo en este tiempo cada uno de nosotros nos hemos interesado en las cosas que son esenciales para nuestra alma, cómo nos hemos organizado en ese tiempo que el Señor nos ha dado, cómo nos hemos ocupado en aquellos hermanos que ahora extrañamos y anhelamos. Nos hemos tomado tiempo de decir, bueno, voy a ver cómo va este, cómo va aquello para llamarlo, quiero saber cómo está, ahora que puedo, que tengo tiempo. ¿Cómo aprovecho el tiempo para disfrutar de la palabra del Señor en estos momentos? ¿Cómo diagramo el día que el Señor me ha dado para poder organizarme y decir, bueno, sí, entiendo, hay cosas para hacer, sí, hay muchas cosas que podemos ordenar y en la casa y todo eso, pero ¿cómo diagramamos el día para la palabra del Señor, que es ese alimento para nuestra alma? ¿Cómo lo hacemos? O quizás ahora nos vemos con tantas cosas para hacer y bueno, cuando volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando pase la cuarentena nos vamos a ordenar. ¿Cómo vivimos este tiempo que tenemos entre aquellos con los cuales ahora pasamos mucho tiempo? Recién el pastor compartía acerca de esas estadísticas, de estos matrimonios que se separan por la pandemia, tanto tiempo juntos. Bueno, ahora, ¿cómo vivimos nosotros como cristianos entre aquellos que antes quizás compartíamos tiempo 6 horas, 4 horas, 5 horas al día? Ahora nos ven todo el día. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestra manera de ser? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué pasa por cada uno de nosotros? Entonces, fíjense en que nosotros no dependemos, mis hermanos, de las circunstancias externas para ver si soy o no soy cristiano. El cristiano es cristiano en todo tiempo. Cada uno de nosotros somos hijos del Señor en todo momento. No dependemos si me están mirando, si no me están mirando, si pasa esto, si pasa aquello, si me corre el tiempo, si no me corre el tiempo. El cristiano es cristiano en todo momento. Vive para su Señor en todo tiempo, busca a su Señor en todo momento. Eso es lo que debería ser en nosotros. Pero sin lugar a dudas también pienso que el engaño del pecado puede endurecer nuestro corazón y puede inclinarnos a la pereza, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque solamente el perezoso, fíjense que pone miles de excusas. Solamente el perezoso es el que se le escucha decir en proverbio cuando dice, bueno, no puedo salir porque el león está en la puerta, el león está en la calle, el león me apaga el despertador, el león no me deja salir de la cama, el león no me deja salir de la cocina, el león no me deja agarrar la Biblia. No sé, digo porque si hay un desorden en este tiempo nosotros, ya no tenemos excusas. No tenemos excusas en el tiempo que tenemos ahora. No hay excusas en lo que el Señor nos ha dado. Y fíjense que eso es bueno para nosotros, para disfrutar de Él. Nadie nos corre, nadie nos corre. Y no es que estamos en un lugar, en una celda fría, sin alimento, sin contacto con nadie, sin la escritura. Al contrario, está al alcance de nuestra mano. Y con todo eso, ¿cómo lo aprovechamos? Yo hablaba recién del león y eso tiene que ver, como les decía, acerca de la excusa, pero sin lugar a dudas no ignoramos que la escritura enseña que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de lo cual, eso sí, no tenemos que olvidarnos tampoco, tenemos que estar atentos. Y también seguimos, como lo dice Pablo en Romanos 7, con ese cuerpo de muerte cargando en nuestras espaldas. ¿Quién nos librará de ese cuerpo de muerte? Aún en este tiempo encontramos que en el corazón sigue habiendo residuos, hay todavía basura para sacar y para quitar. ¿O usted cree
que Satanás se ha tomado licencia en este tiempo de cuarentena? ¿O usted piensa que el corazón tiene licencia para no generar malos pensamientos y dice, bueno, cuando se levante la cuarentena vuelvo a hacer todas estas cosas? No, hermano. Todo el tiempo, todo el tiempo siguen brotando cosas de nuestro corazón. Sabemos que están esos pensamientos ahí que van en contra del Señor, pereza, afanes, miedos. Todo el tiempo están esas cosas allá. Muchas cosas con las cuales luchamos en el corazón. Entonces, fíjese que eso sigue circulando por dentro nuestro, con todo el permiso, porque nosotros le damos ese libre circulación en nosotros mismos para andar. Y podemos usar todo tipo de cosas. Fíjense que hoy la gente se cuida con barbijos, alcohol en gel. De hecho, lo hacemos, no está mal, no estoy diciendo eso. Pero de estas cosas que hay en el corazón, ¿cómo nos prevenimos? ¿Cómo las sacamos? ¿Cómo sacamos eso del corazón? ¿Cómo limpiamos todo eso? ¿Cómo nos despojamos de eso de encima? Hoy tenemos mucha libertad para buscar al Señor y buscar en su palabra. Tenemos mucha libertad, a diferencia de la carta que tenemos acá del apóstol Pedro a los hermanos. Que según nuestros hermanos, si usted piensa en el primer versículo, cuando comienza la carta, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y fíjense en que habla acerca de un estado en el cual hermanos no estaban en su lugar de origen, de vivir, estaban siendo perseguidos por el Evangelio, algunos eran presos, algunos los mataban por causa de la fe. Y Pedro les escribe a ellos en ese momento, eh, les empieza a animar, y fíjense que voy a parafrasear un poco, no voy a repetir todo más o menos lo que están diciendo los primeros capítulos y cómo llega al versículo que estamos. Pero fíjese que él exalta al Señor por esta condición en la que ellos están, por el hecho dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿sí? Y que son guardados por el poder de la fe, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, por amor a vosotros. Y también les resalta que se alegran y se gozan por esa noticia, por esas promesas del Señor, aunque por ahora dice tengan que ser afligidos por un poco de tiempo, aunque por ahora tengan que padecer, porque de esa forma es probada vuestra fe para que salga preciosa como el oro, sin ningún tipo de escorias que puede reservarse, lo termina sacando el fuego. Entonces de esta forma dice su fe es probada. Y ustedes aman a alguien que no han visto, aman al Señor Jesucristo. Entonces consideren, dice, que todo esto que ustedes están viviendo es algo que el Señor ya anunció por medio de sus profetas y les fue revelado a ellos, de que esta gracia era destinada a ustedes y llegó a ustedes por medio de la predicación del Evangelio, acerca de este Señor y de sus padecimientos y sus glorias que vendrían tras ellos, tras él. Y esa noticia, ese Evangelio de ese Señor llegó a ustedes y los ha hecho renacer por medio de su palabra. Les dio vida por medio de su palabra. El Espíritu Santo hizo que escuchemos la voz del Señor, su palabra, y nos convenció de pecado para volvernos a Él y para poner nuestra confianza en Él y esperar a nuestro Señor que va a venir a buscarnos. Entonces consideren todas estas bondades, consideren que Él va a venir a buscarlos, consideren y que nada de estas situaciones anule su visión, anule o perturbe su manera de vivir. Al contrario, permanezcan firmes en la fe, sigan sirviendo al Señor, sigan gozándose. Fíjense que lo que me llama la atención es que, y esto estoy hablando de grandes rasgos, pero hace tiempo atrás también el pastor Leonardo compartió años acerca de este capítulo de Pedro. Y si lo pueden escuchar, aprovechen este tiempo también y lo escuchen. Pero fíjense en el ánimo que les da Pedro a seguir afirmándose y creyendo en el Señor, esperando en sus promesas, aun cuando están afligidos y perseguidos y hasta muertos algunos de ellos. Entonces, les anima y le dice, ustedes nacieron de nuevo, no como todos los hombres. Ustedes nacieron por la palabra del Señor. Él les dio vida, Él los compró a precio de sangre.
no con cosas corruptibles que van a perecer, sino que los compró con una sangre eterna, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, es como si Pedro les estuviera diciendo, ustedes no podían ver el reino de Dios, no podían entrar en el reino de Dios, pero nacieron de nuevo por la palabra del Señor. La vida que ustedes tienen, o la vida que ustedes tenían era pecar por deporte. Pero sin embargo, ahora por el poder de Dios y cómo los hizo nacer de esa simiente de Él misma, una simiente no corruptible, y eso me hace pensar en Juan cuando él dice, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los hijos se parecen a su padre, y eso también le habla a él anteriormente. Si Dios es su padre, bueno, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Y anteriormente le dice, porque sean santos porque Él es santo. Así es su papá, así es su padre. Y ese es el ánimo. Ustedes nacieron, la simiente de ustedes no es como, no es como la de todos los hombres, no está pervertida. Y eso hace que ustedes puedan ahora, libres de la esclavitud, deleitarse en Dios como Padre, en Dios como Señor, y responderle en gratitud y en amor. Entonces, en base a todas estas cosas, a continuación, lo que va a decir Pedro en el capítulo 1, cuando yo les decía recién dos cosas que tenemos que tener presente y podemos hacer aún en este tiempo de cuarentena y no tienen que faltar, y él empieza diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Desechando. Eso es lo que no puede faltar en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. No importa si estamos en cuarentena, no importa si estamos yendo al trabajo o con las situaciones como estaba antes, no importa. No importa eso, mis hermanos. Como hablé hace un rato, el mal no es afectado por la cuarentena. Fíjense que el mal sigue estando. No es afectado de ninguna manera, no se toma licencia, no hay gel que me pueda limpiar de eso, no hay alcohol en gel, quiero decir, no hay barbijo que me pueda proteger. El Señor mismo dice que del corazón salen los malos pensamientos que contaminan al hombre. Entonces fíjese que está presente en todo tiempo. ¿Y por qué ahora en este tiempo que tenemos así de quietud, vamos a decir, permítame decirlo de esa forma, vamos a dar lugar a, total, estamos en cuarentena, está tranquilo, no pasa nada, no me ven? ¿Por qué ahora sí? Sin embargo, si vemos el pasaje, fíjense en que Pedro escribe esto a los hermanos, y usted puede decir, bueno, los hermanos están siendo perseguidos, están buscando al Señor, allí es cuando, en medio de la adversidad es cuando más buscamos al Señor, pero fíjense en que eso es cierto. Muchas veces las adversidades nos han llevado a buscar al Señor y a depender más de Él y a buscar sabiduría, porque antes quizás uno en el vaivén, muchas cosas pasaban por alto y no las hacía como tenía que ser, no buscábamos al Señor. Pero fíjense que el apóstol Pedro escribe a estos hermanos, aún siendo perseguidos, a que desechen todas estas cosas. O sea, no es que porque estaban siendo perseguidos, en sus corazones dejaron de haber todas estas cosas. No, siguen estando. Ahí están todavía. Y eso es sorprendente. Pedro mismo, como hombre mismo y débil, conociendo la debilidad del corazón, el mal del corazón, escribe, ustedes tienen que desechar. No les dice, bueno, a ver, hermano, fíjense, vamos a ver, por favor, por favor, traten de no ser tan maliciosos, traten de no ser tan depravados, traten de no ser tan, bueno, yo sé que estas cosas pasan en el corazón, pero tengan cuidado, traten de no pecar tanto. Fíjense que no les está diciendo eso. Tampoco le dice, hermano, bueno, a ver, no sean tan mentirosos, no sean tan engañosos entre ustedes, aflojen un poquito, no sean tan hipócritas, ¿no? No les está diciendo eso tampoco. No se calumnien tanto, no, no es así. El mandamiento es, desechen estas cosas de ustedes. El mismo Pedro que tiempo atrás, si ustedes van a recordar,
Este Pedro que está escribiendo esta carta es el mismo que llamó al arrepentimiento a un Simón el mago y le dijo: veo que en hiel de amargura estás y en prisión de maldad está tu alma. Ese es el mismo que le está diciendo ahora: desechen toda malicia, toda maldad, porque esa es la característica de uno que tiempo atrás, como Simón el mago, reprendí porque esa era su manera de vivir. Este mismo Pedro, mis hermanos, es el mismo que el que está escribiendo esta epístola ahora, sin lugar a dudas, inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Dice: despójense de toda hipocresía. Y si ustedes recuerdan, o si vamos al libro de Gálatas, no voy a ir, pero van a saber, es el mismo que necesitó ser reprendido por Pablo, porque en su simulación arrastró a Bernabé y a otros en una hipocresía que hizo blasfemar el nombre del Señor. Él mismo, conociendo la debilidad del corazón, anima a los hermanos y les dice: desechen, despójense de todas estas cosas. Y le sigue hablando, porque menciona el engaño. Y él le dice: desechen el engaño. ¿Saben por qué? Y esta es una imaginación, no digo que sea así, pero pienso, más adelante él va a hablar de su Señor. Yo estuve con el Señor, yo lo vi cara a cara. ¿Y saben qué? Todo el tiempo, en su manera de vivir, no se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Esa es la característica del Señor. Y si ustedes le pertenecen a Él, tampoco van a vivir de esa manera, con mentiras todo el tiempo, engañándose unos a otros, como si nada pasara. Si ustedes lo invocan a Él por Señor, van a obedecer. Ese es mi Señor. ¿Quieren que les hable más de Él? Entonces Él les empieza a decir, y más adelante va a decir, porque la palabra dice: el que quiera amar días buenos, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Y si ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 14, la característica de los santos, de los redimidos que aparecen allí, es que en sus labios tampoco fue hallado engaño. Entonces estas cosas no tienen licencia, no se toman vacaciones, no los afecta la cuarentena, siguen estando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Bueno, acá está el mandamiento: desechen todo, porque esto es una afrenta al Señor. Esto es una afrenta contra el buen Padre. Esto es una afrenta contra el amor que demostró también el Hijo Jesucristo al entregarse y morir por cada uno de ustedes. El hecho de que ustedes den lugar a todas estas cosas todavía es una afrenta al Espíritu de gracia. No contriten el Espíritu Santo. El hecho de que ustedes le den lugar a eso, que aún alberguen eso en sus corazones y lo tengan sin ningún problema, es una evidencia, eso es lo que están haciendo ustedes así, al dejar eso allá. Desechen, pongan lejos de ustedes esa forma de vida, sáquense de encima, despójense de todas estas cosas que perturban la comunión con el Señor y por ende la comunión entre ustedes. El hecho de que esté todo eso en el corazón es obvio, mis hermanos, que va a perturbar la comunión con el Señor y con su iglesia. Y nosotros decimos: no va a pasar, no es así, tampoco es un poco exagerado. ¿De verdad? ¿De verdad cree que esto no afecta en nuestra comunión con el Señor? Ese remanente de pecado, mis hermanos, aún todavía continúa en nosotros. Son los residuos, como les decía hace rato, con el pasaje que habla el Señor, de que son las cosas que salen del corazón y contaminan al hombre. Hay aún en nosotros corrupción, hay aún pecado por mortificar, hay basura por sacar. Ahora, supongamos que en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, se cortara el servicio de recolección de basura. Y fíjese, o que a usted se le ocurra no querer sacar la basura por temor hacia allá afuera. ¿Dónde va a ir amontonando la basura? ¿La va a convivir usted con ella? ¿La va a dejar acá en el living, en el baño, en el dormitorio? ¿Va a ir amontonando bolsas? ¿Y si se extiende la cuarentena?
¿O cuándo la va a sacar? ¿Mañana? Eso me recuerda un poco a Faraón. ¿Cuándo quieres que quite las ranas? ¿Mañana? Mañana. Mañana. Hoy no, mañana, dijo él, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros nos vamos a convivir con eso en un cuarto, pero sin embargo esas cosas todavía quedan atesoradas en el corazón. Y Pedro, sabiendo todo esto, les escribe a los hermanos y le dicen, desechen todas estas cosas. Entonces, si no tomamos medidas ante estos residuos, si nosotros tomamos medidas, fíjense, con las cosas que la limpieza cotidiana de la casa, ¿por qué no tomar medidas urgentes ahora en nuestro corazón para desechar todas estas cosas? ¿Por qué dejarlas ahí si están? Por eso es que a continuación el apóstol, en el segundo versículo, va a decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desear es la segunda cosa, o el segundo mandato que nos da el Señor en su palabra en este tiempo, que tiene que ver con gustar, apetecer, desear la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos. Ese es un mandamiento también, porque esto no es natural en cada uno de nosotros, pero entiendo que si este mandamiento se dice así también, quiere decir que hemos nacido de nuevo. Entiéndame, para aquel que nació de nuevo los mandamientos no son gravosos. Y por el hecho de ser libres de la esclavitud del pecado por medio del Hijo del Hombre, por el Hijo Jesucristo, ahora nosotros podemos decir, sí, está bien, yo puedo despojarme de esto que me está contaminando o desechar esto, sacarlo lejos de mí y gustar aquello que me está diciendo el Señor, que es bueno, sano, puro para mi alma. Entonces, se nos da el mandamiento y por la vida, la regeneración que Pedro viene hablando tiempo atrás, los versículos anteriores, está en el creyente, entonces lo puede hacer. Pero muchas veces, fíjense que ahora Pedro está recurriendo a recordarles, porque puede que nuestro corazón engañoso nos lleve a dejar esto de lado y quedarnos con el hecho de acumular y acumular y acumular basura, mugre en nuestro corazón. Y es necesario que podamos desear la palabra del Señor para batallar, mis hermanos, contra los apetitos de la carne. La palabra de Dios es viva, eficaz y debe ser parte de nuestro sustento diario, primordial, mis hermanos, de nuestro sustento diario, para conocer al Señor, para descubrir de Él, para amarle, para conocer su carácter, su voluntad, para comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Entonces no puede faltar eso en nosotros, no puede faltar en la dieta diaria, mis hermanos, permítame decirlo así en este tiempo que estamos acá. Fíjense que escuchamos hablar a las personas y bueno, y yo ahora estoy que ya no sé, como de todo en la heladera, no sé, voy para acá, voy para allá. Y fíjense que ese vientre es su Dios y están pensando solamente en lo terrenal. Pero el cristiano, si bien se ocupa de satisfacer su apetito terrenal, pero no deja pasar por alto el hecho de satisfacerse y de deleitarse en la palabra del Señor para conocerlo. No debe de pasar eso a nosotros, de dejar de lado, de terminar quedándome con la basura y desechando la palabra de Dios. No, no tiene que ser así. No debe de ser así. El mundo, mis hermanos, desecha la escritura. El mundo no la ve como necesario, no lo ve como pura para su alma, pero el cristiano no debe tenerla de esa forma. Al contrario, es por ella que tiene todo lo necesario para crecer. ¿En qué? En la gracia y en el conocimiento del Señor. En ella está todo ello, para conocer su carácter, para conocer cómo debemos andar como Él anduvo, para vivir conforme a su voluntad. Por eso Pablo también dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Y Santiago le dice a los hermanos también en la epístola, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando Pedro dice, ahí en el versículo, para que por ella que dejáis para salvación, no está hablando de una salvación progresiva, eso es una herejía, eso es una mentira, mis hermanos, pero sí entiendo que también eso nos va a ayudar en una santificación progresiva para nuestra alma. Eso sí va a pasar a medida que vamos teniendo ese trato con el Señor y su palabra, conociéndolo, amándolo, el carácter de Cristo va a venir a nosotros, o vamos a tomar ese carácter de su Hijo por la palabra, vamos a renovar el entendimiento, y vamos a desechar justamente lo que Pedro está diciendo anteriormente, toda malicia, todo el pecado que está mencionando allá. Entonces, la misma palabra que me salvó, como Pedro le dice anteriormente, ustedes fueron renacidos por esa palabra, por esa simiente no corruptible, esa misma palabra que me salvó, mis hermanos, y que el Espíritu Santo me hizo escucharla para mi salvación del alma, es esa ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma, como también lo dice la Escritura, que toda palabra de Dios es limpia, acrisolada, verdadera, digna de ser creída, digna de ser recibida por todos. Esa palabra, mis hermanos, no solamente me sirvió para ese día, cuando el Señor me salvó, no solamente me fue útil en ese instante, o el Señor lo utilizó, sino que me es útil desde ahí hasta hoy, hasta que Él me venga a buscar. La necesito, la necesita usted. Necesitamos de la Escritura, de su palabra. Necesitamos del Señor. ¿Para qué? Para despojarnos de toda maldad, desechar todas estas cosas. Si ustedes recuerdan el día domingo, cuando el pastor compartía la mañana, el pastor Leonardo compartía la mañana acerca del pueblo para celebrar las fiestas, y como Pablo dice, ustedes también celebren la fiesta despojándose de toda levadura y tiene que ver con la maldad. Fíjense en que cuando el pueblo salió de Egipto, en este peregrinar nos dice a nosotros, despojémonos de esa levadura, despojémonos de todos esos males, hasta que el Señor venga a buscarnos. No es que hacemos un párate y bueno, hoy no lo hago. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque todo el tiempo tenemos en nuestro corazón esa lucha contra aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. No se toman descanso. No se toman descanso. Nosotros quizás, como les decía en un principio, quizás nosotros nos damos a la pereza o nos quedamos tranquilos, nos confiamos, bajamos la guardia y de repente cuando nos descuidamos, nos pasaron por encima. Y después otra vez, dolor, angustia, aflicción. Y la Escritura, mis hermanos, es útil para despojarnos de todas estas cosas. Es fiel, es a ella que tenemos que ir y desearla como niños recién nacidos. Es fiel y necesaria para nuestra alma porque el Señor también nos conoce. Dice el Salmo 19, además tu siervo es amonestado por ella y conoce desnuda el corazón, conoce las intenciones. Y fíjense, les voy a leer este pasaje, dice aquí, y ahora les digo quién lo dice, quizás alguno ya lo sabe. Aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado de ninguna de ellas. Esto lo dice Josué al pueblo antes de morir. Y miren, el Señor dijo esto de ustedes, y más Josué, aún mirando el testimonio para atrás, estando él en Egipto, pudo comprobar la fidelidad del Señor y su palabra, de cómo conoce el corazón del hombre, de cómo conoce a su pueblo, cómo Él los pastoreó todo ese tiempo. Él dijo que los iba a sacar, fue y los sacó. Él dijo que iba a pasar esto y pasó esto. Pasó aquello, los iba a guardar, los iba a cuidar. Josué pudo comprobar todo esto. Dijo que los iba a llevar a una tierra prometida, los llevó. Les iba a sustentar, los sustentó. Los cuidó, los guardó de sus enemigos.
No, si el pueblo va por acá, el pueblo puede que vea enemigo, va a desfallecer su corazón, no, llévalos por acá. Entonces la palabra del Señor es fiel para guardar nuestros caminos. Entonces, ¿por qué dejarla? ¿Por qué desecharla? Al contrario, el mandamiento que dice Pedro acá es desear como niños recién nacidos, esa leche pura. Y la compara con eso porque no tiene ningún ingrediente, es una leche que no tiene ningún agregado, no está diluida. Así es la palabra del Señor también para nuestra alma. Es pura, como les compartí hace rato. Ahora, el testimonio de los que nos precedieron, de nuestros hermanos que encontramos en los Salmos, tengo 3 versículos para leerles. Fíjense en qué dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahora, eso no es imposible de vivir por la libertad que tenemos en Cristo. Pero es así. Pasa eso en nosotros. Fíjense, quizás mi manera de leer a estos versículos, bueno, a ver, no los inspiró mucho, ¿no? Pero fíjense, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Desear como niños recién nacidos. Fíjense, yo no sé qué otra expresión poder hacer para leer ese versículo. Una persona que dice de esta forma, que abrió su boca y suspiró, deseaba, anhelaba la palabra del Señor. ¿Y cómo leeríamos o cómo lo podría decir el escritor cuando dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo? ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería para el escritor decir, mi alma está quebrantada? ¿Ustedes piensen que sería algo así? Mi alma está quebrantada de desear tus juicios todo tiempo. ¿Piensa usted que esa sería eso le produce el texto cuando lo vamos a leer así, de esa forma? ¿Esa sería la forma, lo que está viviendo el alma? Pero como les dije recién, es posible vivir lo que estaban relatando nuestros hermanos que nos precedieron y lo que Pedro está diciendo. Solamente es posible vivirlo si vamos allí en el versículo 3, cuando lo dice Pedro. Ustedes van a vivir esto, van a gustar la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que gustaron la benignidad del Señor, van a poder disfrutar la palabra del Señor. Van a poder disfrutar como niños recién nacidos. Van a desearla. Solamente si ustedes nacieron de nuevo. Ah, sí, a mí me gusta ir a la iglesia. Ah, sí, a mí me gusta estar entre los hermanos, me siento cómodo. A mí me gusta leer la Biblia. ¿Es eso lo que está diciendo Pedro acá? No, él les está diciendo, ustedes van a disfrutar de la palabra de Dios, van a gustarla y desearla y van a desechar toda esa malicia y todas esas detracciones, esos engaños, esa hipocresía, por la palabra del Señor, si es que habéis gustado su benignidad. Entonces, si es que hemos gustado su benignidad, y tiene que ver con el hecho de que el día que el Señor nos salvó, hermanos, el día que Él resplandeció en nuestros corazones, fuimos guiados, empezamos a mirar un poco, como aquel varón ciego, recuerdan que el Señor le da la vista y que de a poco empieza a ver y dice, sí veo los hombres como árboles, y otra vez le dice, ve y lávate, y la próxima vez ya lo empieza a ver de otra forma. Entonces nuestro entendimiento se va abriendo progresivamente a medida que pasa el tiempo, y por la escritura que estamos mirando, que vemos, el trato que tenemos con ella, llegamos a ver que el Señor nos trató de una forma hermosa, preciosa, con tanto amor, con misericordia. Por eso también Romanos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No podemos ignorar eso, no podemos olvidarnos de que el Señor en su benignidad, en su amor, en su compasión, nos trató a nosotros por medio de Cristo en la cruz, con un amor que escapa a todo conocimiento. Cuando cada uno de nosotros estábamos
aborreciéndolo, lo odiábamos, nos burlábamos de su palabra. Si alguien nos hablaba de Cristo, nos burlábamos, nos reíamos. Decíamos, no, estos están locos, no saben nada. Y vivíamos como cada uno de nosotros queríamos. Todas estas cosas que Pedro dice de las cuales había que desechar, era nuestro sustento, era nuestro alimento, era lo que nos regocijaba, o lo que nos daba alegría, lo que satisfacía nuestra carne. Pero, como les decía, cuando el Señor resplandece en nuestros corazones, poco a poco, mis hermanos, comenzamos a ver, permítame decirlo, a palpar su misericordia, su gracia. Empezamos a ver el amor de nuestro Señor en la cruz, entregándose por nuestras transgresiones, molido por nuestras transgresiones. La ira del Señor, la ira del Padre cayendo sobre Cristo, que siendo enemigos, Él nos reconcilió. Y uno dice, uno se queda pensando y se sorprende y dice, ese es el trato que tiene el Señor conmigo. ¿Eso es lo que hizo? ¡Wow! Es tremendo. Es tremendo. Entonces uno empieza a mirar y empieza a aún ver más en las Escrituras, mira la cruz, ve el pacto que fue antes de los siglos, ve la morada del Espíritu Santo en nosotros. No es que uno lo ve por la Escritura y lo cree por la fe en las Escrituras. Dice, todo eso hizo el Señor por mí. Todo eso hizo el Señor por mí. Entonces ahí vemos cómo su benignidad nos guió al arrepentimiento, vemos cómo Él nos trató. Y Pablo mismo dice un poco eso en una de sus epístolas. Pero fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Yo que blasfemaba a la iglesia, yo que blasfemaba a sus santos, yo que mismo que di mi voto cuando estaban matando a Esteban, yo mismo, mi trato, el pago de mi pecado tendría que haber sido la muerte eterna. Y sin embargo, Cristo me recibe de otra forma. Cristo me recibe de otra manera. En amor, en misericordia, perdón. Mis hermanos, es ahí. Si eso ha pasado en nuestro corazón, en nuestra vida, si hemos podido ver las montañas de pecado que cargó nuestro Señor en su cruz, el acta interminable de pecados que era contraria a nosotros, la colgó en la cruz, es porque en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la fe en Cristo Jesús, y gustamos de su benignidad. Nos dio vida para poder disfrutar, despojarnos de esta mugre que atesora el corazón o que brota del corazón y poder gustar su palabra. Y por medio de ella seguir haciendo ese ejercicio, esa disciplina, ese ejercicio para la piedad, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Señor misericordioso, bueno, santo, nos recibió así. Y es al día de hoy que sigue llamando a todos a que se arrepientan, aquellos que siguen en rebeldía contra Él, blasfemando su nombre, burlándose de su iglesia, viviendo como si Dios no existiera. Ese mismo Dios sigue llamando a que se arrepientan de su maldad. ¿Por qué? Buscad a Jehová, dice el Salmo Isaías 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice Cristo. Por lo tanto, hay esperanza, mientras se dice hoy, para que vengas a Cristo, te arrepientas de tu maldad y así puedas gustar su benignidad y poder hacer frente a todas aquellas cosas que uno a veces dice, bueno, no puedo hacer frente a esto, vuelvo a caer en lo mismo, me pasa lo mismo, no puedo dejar esto. Pero en Cristo uno puede vencer y disfrutar del Señor, conocerle y amarle, despojarse de todo peso y de pecado. Solo, por sí mismo, en mi religión, en mi justicia, es imposible. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? Vas a explotar.
vas a explotar. Porque no es en la fuerza del hombre, es en la fuerza del Señor. Es Él el que cargó todas nuestras iniquidades. Es Él el que pagó el precio. Es Él la ofrenda que el Señor mismo, Dios el Padre, puso como expiación para el pecado. No nuestras obras, no nuestra fuerza. Es Cristo, es nuestro Salvador. Y mis hermanos amados, estas son dos cosas que podemos hacer aún en cuarentena, debemos hacer en cuarentena y aún cuando se levante esta bendita cuarentena. No tiene que faltar en nosotros. No demos licencia al pecado, a velar y orar. El pecado siempre está constantemente ahí dando vuelta. El Señor guarde nuestros corazones y espero que haya sido de edificación y ánimo para sus almas. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre amado, rogamos tu misericordia, tu cuidado y tu amor, Señor, con tu pueblo, para estar velando y orando en todo tiempo, Señor, sabiendo que ese adversario anda en todo momento y no toma descanso. Y también nuestro corazón, Señor, que sea la situación en la que nos toque pasar, constantemente vemos que presenta esas luchas, saca a luz los temores, pero ruego que en tu misericordia nos permitas despojarnos de todo eso, vestirnos de Cristo, Señor, vestirnos de Él, despojarnos de esas vestiduras inmundas, Señor, y vestirnos de tu Hijo. Ayúdanos, oh Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.